Hay un tipo de misterio que resulta especialmente incómodo para la ciencia: el que deja huellas físicas. Son hechos con evidencia material, con registros, con múltiples personas que confirman lo mismo, y todos apuntan hacia la misma posibilidad incómoda: que la realidad en la que vivimos tiene grietas, que en ciertos lugares, bajo ciertas condiciones, el tiempo y el espacio se comportan de manera diferente. Empezamos por el mayor enigma de la historia de la arquitectura. No porque sea el más espectacular visualmente, sino porque es el que más preguntas sin respuesta acumula después de más de 4000 años de estudio. Las pirámides de Giza son tumbas, eso es lo que dice el consenso académico. Pero hay un problema con esa explicación: nunca se encontró ningún cuerpo en ninguna de las 3 grandes pirámides. Los sarcófagos estaban vacíos, siempre estuvieron vacíos, al menos cuando llegaron los primeros exploradores modernos. Lo que sí se encontró, y que sigue sin tener una explicación completamente satisfactoria, es la precisión. La Gran Pirámide está orientada hacia los puntos cardinales con un margen de error de menos de 1 grado de arco. Sus 4 caras están alineadas con una exactitud que los ingenieros modernos han comparado con la que se logra hoy con instrumentos láser de alta precisión. Y las 3 pirámides principales replican, en su disposición sobre el terreno, la configuración exacta del cinturón de Orión, tal como se veía desde Egipto hace 10.000 años, no hace 4000. Ese último dato es el que más incomoda a los arqueólogos convencionales, porque si la alineación corresponde al cielo de hace 10.000 años, entonces, o bien el diseño fue concebido muchos miles de años antes de que se construyera, o bien la fecha de construcción que manejamos está equivocada. Los investigadores que estudian las pirámides desde la perspectiva de la física teórica señalan algo que los arqueólogos rara vez mencionan: la forma piramidal concentra y amplifica ciertos tipos de campos electromagnéticos de una manera que todavía no entendemos del todo. Experimentos realizados dentro de la Gran Pirámide han registrado anomalías en las mediciones de campos eléctricos y magnéticos que no aparecen en otras estructuras de dimensiones similares. ¿Significa eso que las pirámides son máquinas del tiempo? No necesariamente. Pero sí significa que son algo más que tumbas decorativas para faraones, y que el conocimiento que requirió construirlas, sea cual fuere su origen, no encaja cómodamente con la imagen de una civilización que usaba herramientas de cobre y madera. Si alguien en la historia antigua comprendió algo sobre la relación entre geometría, masa y tiempo que nosotros todavía no hemos descifrado, dejó esa comprensión codificada en piedra caliza de 2,5 toneladas, orientada hacia las estrellas con precisión de instrumento moderno. Eso no es una tumba, o al menos, no es solo una tumba. El 23 de septiembre de 1880, David Lang salió de su casa en Tennessee y caminó hacia el campo que estaba detrás. Lo vieron salir su esposa, sus 2 hijos y 2 hombres que llegaban en un carruaje por el camino: el juez August Peck y su cuñado. Había 5 testigos. Luz del día. Campo abierto. Sin obstáculos. Y David Lang desapareció. No se metió en ningún agujero, no corrió, no se ocultó detrás de nada. Estaba caminando y dejó de estar. Los 5 testigos reaccionaron de la misma manera. Se quedaron paralizados. Luego corrieron hacia el punto exacto donde lo habían visto por última vez. No había nada. No había hueco en la tierra. No había señal de caída. No había absolutamente nada que explicara lo que acababan de ver. Las semanas siguientes trajeron 2 detalles que transformaron el caso de una simple desaparición inexplicable en algo mucho más perturbador. El primero: en el punto exacto donde David Lang había dado su último paso visible, la hierba murió. Un círculo perfecto de terreno quedó sin vegetación. Los vecinos intentaron en varias ocasiones replantarla. No crecía. El círculo permaneció desnudo durante años, como si algo en ese punto del suelo hubiera cambiado de manera irreversible. El segundo: la familia comenzó a escuchar una voz. Venía del campo, del área del círculo, y era la voz de David Lang. Débil, lejana, como alguien que grita desde muy lejos aunque suene cerca.
y repetía siempre lo mismo, que necesitaba ayuda, que no sabía dónde estaba. Las voces fueron escuchadas por la esposa, por los hijos y por varios vecinos que acudieron al lugar específicamente para verificar lo que la familia reportaba. Después de varios meses, la voz fue haciéndose más débil hasta desaparecer por completo. David Lang no volvió a aparecer nunca. El caso fue investigado en su época y no encontró una explicación. Más de 100 años después, sigue sin tenerla. El Untersberg es una cadena montañosa en los Alpes, en la frontera entre Alemania y Austria. Es una zona de senderismo popular, con rutas bien marcadas y perfectamente documentadas. El tipo de lugar donde la gente se pierde ocasionalmente por causas perfectamente racionales. Niebla, desorientación, lesiones. Pero hay un patrón en los casos de personas que se perdieron en el Untersberg que no encaja con ninguna de esas causas racionales. El patrón es este: la persona desaparece durante horas o días. Cuando reaparece, está confundida pero físicamente bien. Y cuando se le pregunta cuánto tiempo cree haber estado fuera, da una respuesta que no coincide con la realidad, invariablemente hacia abajo. Cree haber estado fuera minutos cuando han pasado días. Hay casos documentados de excursionistas que salieron a caminar por la mañana, que sus acompañantes los perdieron de vista en pocos minutos y que aparecieron 2 o 3 días después en un punto distinto de la montaña, sin ninguna explicación de cómo llegaron ahí, ni ninguna memoria de lo que ocurrió en el intervalo. Algunos de los que regresaron describieron haber entrado en un espacio diferente, senderos que conocían bien, pero que de pronto iban a lugares que no reconocían, un cielo con una luz extraña y la sensación persistente de que el tiempo fluía de manera distinta. Algunos mencionaron haber encontrado a personas que les dieron indicaciones, personas que, al intentar ser identificadas posteriormente, no existían en ningún registro. Los geólogos que han estudiado el Untersberg han detectado anomalías en los campos electromagnéticos de ciertas zonas de la montaña. No hay una explicación validada sobre qué los causa, ni sobre si podrían tener alguna relación con las experiencias reportadas. Lo que sí es verificable es el patrón: demasiadas personas, en demasiados años distintos, describiendo demasiados elementos en común como para que sea pura coincidencia estadística. El Untersberg no es un lugar misterioso por leyenda. Es un lugar misterioso porque los registros de desapariciones y reapariciones anómalas se acumulan desde hace siglos, y la montaña sigue siendo exactamente igual de inexplicable que siempre. El gran colisionador de hadrones del CERN, cerca de Ginebra, es el artefacto más complejo que la humanidad ha construido. Un túnel circular de 27 kilómetros bajo tierra, donde se aceleran partículas subatómicas hasta el 99,9% de la velocidad de la luz, para luego hacerlas colisionar y estudiar lo que ocurre en esa fracción de segundo de energía extrema. Lo que ocurre en esas colisiones replica, durante instantes microscópicos, las condiciones del universo en los primeros momentos después del Big Bang. Las temperaturas y densidades de energía que se alcanzan no existen en ningún otro lugar de la naturaleza accesible. La física oficial usa el colisionador para buscar partículas específicas cuya existencia predicen los modelos teóricos, y en ese sentido ha tenido éxitos notables. El más famoso de ellos, la confirmación experimental del bosón de Higgs en 2012. Pero hay una categoría de resultados que el CERN no anuncia en sus comunicados de prensa: las anomalías. Los eventos que los detectores registran y que no encajan con ningún modelo existente. Los físicos los llaman eventos de fondo, ruido estadístico, artefactos. Y en su mayoría, probablemente lo son. Pero existe una hipótesis que varios físicos teóricos han formulado en publicaciones revisadas, que colisiones de suficiente energía en una geometría específica podrían generar perturbaciones locales en el espacio-tiempo, no agujeros negros en el sentido catastrófico, sino algo mucho más pequeño y mucho más breve, microdeformaciones que duran femtosegundos y que en teoría podrían abrir canales transitorios entre estados del espacio-tiempo. ¿El CERN abrió un portal a una realidad alternativa? Esa es la versión más extrema y menos respaldada. Pero la versión más moderada, la que algunos físicos sí sostienen con cálculos, es que experimentos de esa escala energética
producen efectos en el tejido del espacio-tiempo que todavía no sabemos medir adecuadamente. Y lo que no sabemos medir, por definición, no sabemos si está ocurriendo. Ninguno de estos casos tiene una explicación cerrada. Algunos tienen explicaciones parciales que dejan demasiados detalles sin cubrir. Otros no tienen absolutamente nada. Y eso es exactamente lo que los hace tan difíciles de ignorar. No la rareza. La evidencia que no termina de encajar con ninguna narrativa convencional. Hay casos donde el tiempo no se dobla en un lugar físico, sino en una persona. Seres humanos que aparecen en momentos históricos donde no deberían estar, que son registrados en documentos de su época y cuyos rastros pueden seguirse a través de siglos. Esas historias están en el próximo video. Una de ellas involucra a un individuo cuya descripción física aparece en registros de 4 siglos distintos, sin una sola variación.